Buenos días, queridos amigos. Que el amor del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios esté con ustedes siempre. Y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, siempre esté en sus corazones. Hermanos, este es el testimonio que Dios en su infinita misericordia me ha mostrado, ya que todo se encuentra escrito en la palabra, pero Él sigue mostrando para este tiempo, con el fin de que la iglesia de Cristo se aperciba de los tiempos que se están acercando para la tierra, con el fin de que el pueblo de Cristo salga de la pasividad y nazca de nuevo, que sea vivificado en espíritu y en verdad, que el cristiano verdadero corra por su salvación, corra a llevar la palabra, corra a llevar este mensaje de salvación a muchos. Que la iglesia no se duerma, que salga de toda pereza espiritual, y que todos los hombres y mujeres escuchen este mensaje de salvación. Hermanos, por eso es mi responsabilidad seguir subiendo estos videos en YouTube. Hay muchos que no creen, no importa. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es dar a conocer este mensaje, para que lo reciban, para que sus corazones sean transformados, vivificados, para que sus corazones sean circuncidados a la verdad y al conocimiento de Dios. Este mensaje que el Señor les entrega es para que alisten sus conciencias, porque el tiempo está cerca. Nuestro Señor Jesús está a las puertas. Acontecimientos grandes se vienen sobre esta tierra, esta generación, esta última generación que el Señor está preparando, es para que lleve su palabra, que para los postreros días derramará de su espíritu sobre toda carne, y nuestros jóvenes, nuestros niños serán utilizados grandemente. Por favor, crean que así como abunda el pecado y ve usted este mundo así como está, también abunda la gracia de Cristo. Por eso Dios está preparando este ejército lleno de su palabra, de su poder, para ser llenos de la presencia de Dios. Cada cristiano se ha levantado en el Espíritu, en el poder de Dios. Cada cristiano sea como esa lumbrera que Él quiere. Cada cristiano sea como esa luz en medio de la oscuridad, como esa sal de la tierra que en verdad Él dice en su palabra. Que los cristianos se preocupen por las almas que están perdidas, que los cristianos sientan dolor por las almas que están perdidas y lleven este mensaje de salvación. No hay tiempo, hay que predicar en todas partes donde el Señor nos ponga, en nuestro trabajo, en los buses, en las busetas, en los transmilenios, a los taxistas. Hay que predicar a todos los jóvenes, que ir llevando el mensaje. No hay que perder el tiempo, porque el tiempo está cerca. Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Se acerca ese día duro para la tierra. Cristianos, levántese a creer que Cristo es verdadero, que Cristo es eficaz, que vino a morir por nosotros en la cruz y a darnos la redención y vida eterna, que usted es el sembrador, que usted es el que lleva la semilla y amaquía la vacía, porque es Jesús en usted. Recuerde que sus ojos son los de Cristo, su boca la de Cristo, sus manos son las de Cristo, sus pies son los de Cristo, su corazón, el Espíritu de Dios dentro de usted, la simiente de Cristo en su corazón. Apresúrese, pueblo de Cristo, porque el tiempo está cerca. Y sigo narrándoles este testimonio a ustedes, queridos hermanos. A muchos que creen están bien, pero están mal. A muchos que creen estar llenos de la presencia de Dios, pero están adormecidos. Levántese y crean y despierten sus almas a través de la oración, del conocimiento de Dios y la palabra. Vivifiquen sus almas. Dios quiere hacer algo poderoso en ustedes. Levántese a creer, por favor.
El tiempo está cerca. Yo les contaba y sigo contándoles el testimonio que el Señor me ha permitido. En ese lugar de tormento, hermanos, el Seol o Hades, donde se siente un calor infernal, donde las llamas no se apagan, hermanos. Quiero decirles que en este lugar se siente, se ve, se conoce, se siente hambre y sed, que este lugar es terrible y nadie quiere estar en ese lugar un minuto. Mi Señor me llevaba de su mano poderosa, y yo no sentía miedo cuando me permitió profundizarme en este lugar, y andamos y corrimos hasta el centro de la tierra. Por favor, pueblo de Cristo, el Señor me mostró muchos cristianos allá que creen estar bien. El Señor me mostró muchos cristianos perdidos porque están llevando una doble vida, porque no están andando conforme la voluntad de Dios, porque aún conociendo lo malo lo siguen haciendo y están pecando. Pueblo, apercíbase porque el tiempo está cerca. El mundo está en lamentación y entrará más en lamentación. Las redes desde ahora, échenlas para que el evangelio sea vivificado en las almas. Oh, Samakai Ribicanta. Hermanos, les sigo narrando. En este lugar que el Señor me permitía estar, me entró a un túnel donde yo vi que corrían niños en este lugar por lado y lado. Vi niños corriendo en este lugar. Y yo le dije a mi Señor que por qué había niños en este lugar. Y Él me contestó que un niño de 6 años para arriba tenía conciencia de lo bueno y lo malo. Que muchos niños estaban en este lugar por la desobediencia, por la grosería con sus padres. Pero Él también me dijo que Él va a juzgar más a los padres que ni a los hijos, porque no les enseñaron, no los guiaron, no les enseñaron del temor de Dios ni de su palabra. Sentí mucha tristeza y gran dolor en mi corazón. Y Jesús, yo sentía el dolor de Jesús también por ver esas almas perdidas de esos niños. Esos niños estaban allí y Él me decía que ya tienen uso y razón y ya saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Por eso estaban allí en ese lugar de tormento. Oh Señor, tenga misericordia de estos padres que han guiado a sus niños mal. Que Él ha dado bendición a través de los niños, pero nunca les enseñaron que Él existe, el temor de Dios, ni conocieron su nombre. Menos les hablaban del Evangelio. Nosotros sí vemos el Salmo 127:3, lo que dice en su palabra. Observé muchos jóvenes también en cama de gusanos, comiendo sus propias carnes, gastados en sus almas por sus pecados, postrados, estaban con llagas podridas por las enfermedades, pero aún así comían su propia piel. El Señor Jesús me mostraba el gusano que nunca muere, hermanos. Allá hay un gusano que nunca muere. Es algo terrible y horrible, como habla su palabra en Job 18, del 13 al 15. Muchos jóvenes se encontraban en este lugar de llamas ardientes, saltaban continuamente sin saber para dónde coger, angustiados gritaban, pero las llamas azotaban sus cuerpos con grandes quejidos y lamentos. Pedían que los sacaran de este lugar de tormento. Oh, Samahiribicanta vacía Saya. Pedían que los sacaran de allí.
Santo, pero no, la muerte les cogió y por eso terminaron en este lugar, porque nunca se arrepintieron. Hermanos, Dios creó la familia, la unidad familiar entre hombre y mujer, el sagrado matrimonio, para que esta unión se desprendan bendiciones para los hogares. Por supuesto, son los hijos, pero el hombre no quiere obedecer a Dios, sus mandamientos, preceptos. En pecado, en fornicación y en adulterio está la iglesia, me decía el Señor Jesús. Veamos, amigos, como el matrimonio es la unión del hombre y la mujer para formar un solo ser, una familia. Este tuvo origen en el Antiguo Testamento. Durante la creación, Dios creó al hombre y pensó que no debía estar solo, como vemos en Génesis 2:18. Le sacó una costilla y creó a la mujer, y ahí nos da Dios el mandato del matrimonio. Génesis 2, 21 al 24 también nos habla del matrimonio. Pero el hombre va contra toda voluntad de Dios. Dios creó el matrimonio con propósito, que el hombre no estuviese solo. Vemos en Génesis 2:18, y para que tuviese una ayuda idónea. Génesis 2:20. Que es una ayuda idónea, es la ayuda a su marido a ser más fuerte. La ayuda ayuda a aumentar sus habilidades, apoyarlo con amor y ayudándole a hacer todo lo que Dios le ha llamado a hacer. Dios dio a Eva, a la mujer, como un regalo a Adán. Veamos en Proverbios 19:14. Pero Jesús me decía que Él va a juzgar y pedirá cuentas a los esposos por sus esposas y a las esposas por sus esposos, porque vienen a ser una sola carne, bendecidos por Dios. Hermanos, yo seguí andando de la mano con mi amado Jesús, de su querida mano. Él no me soltó en ningún momento. Me llevaba por esos túneles largos. En un momento me entró a un túnel donde yo vi una mujer. Yo vi una mujer en una especie de cueva que ella hacía en una silla. Era una mujer obesa que hablaba contemplando la pereza, dureza de su corazón. Toda la vida practicó la pereza. Ella estaba sentada en una silla y no podía moverse de allí. Tenía gusanos en todas partes, gusanos que la tragaban. Eran la llama, los gusanos, los tormentos de esos espíritus inmundos que hay allá, atormentadores. Y ella no podía hacer nada para moverse de esa silla. Estaba ahí, en ese lugar de tormento. Al frente de ella tenía sus hijos. Al frente de ella tenía una hija que estaba ahí, acostada. Gusanos la comían. Y ella tenía partos y partos y partos cada segundo y sentía el dolor de parto. Lo que me quería decir el Señor, que ella había practicado el aborto muchas veces y no se había arrepentido. Había también un muchacho debajo de la silla de ella, lleno de marihuana, bazuco, atormentado, parecía un ratón debajo de ella. Y un muchacho que estaba incrustado en una pared ardiente, candente, atormentado por un espíritu inmundo. Pero ellas conocieron la mamá y la mamá conocía a sus hijos. Lo tremendo de esto es que esta mujer nunca exhortó a sus hijos por el pecado. Nunca los exhortó. Y por eso terminaron en este lugar de tormento tan terrible. Y a ella se le fue la vida en el ocio, en la pereza, en los juegos, parques, cartas, naipes.
pero ella nunca dobló rodilla por sus hijos ni clamó. Entonces sus hijos le decían: maldita, maldita, por cuanto tú no oras por mí, por cuanto no doblaste rodilla por mí, mira cómo me duele. Y esa señora ya no podía hacer nada. Oh, Masharabasaya. Hermanos, recuerden que en el momento que un hombre engendra y la mujer concibe una vida, se empieza a formar, se fecunda y se forma un ser que después de 9 meses cumple su gestación o nacimiento. Veámoslo en Proverbios 23, 24. Vuelve Génesis 5, 7. Donde el Señor nos recuerda, Génesis 17, 17, Génesis 38, 5. Esta mujer ya no podía hacer nada, ya no podía hacer nada, pero sus hijos la conocían, sus hijos la conocían y aún la maldecían en este lugar, queridos amigos. Hermanos en Cristo, la responsabilidad de nosotros como padres, conociendo la palabra, es orar por nuestros hijos, es clamar al Dios de la gloria y en Samashir y Visaya, nuestro Señor Jesús intercederá ante el Padre y algo hará con sus hijos. Si usted los entrega de corazón a Cristo, Él va a hacer algo en ellos. Se los saca de lo más profundo. Él los saca ya de esa inmundicia, de ese mundo perdido a su luz apacible y admirable. Amigos, es el tiempo de que las familias se levanten en la brecha, de que peleen la buena batalla de la fe por sus familias, por sus hijos, por su parentela, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, amigos míos. La responsabilidad de ser padres es muy grande, de traer hijos al mundo conforme a lo establecido por Dios, en cumplimiento a sus mandamientos y preceptos y lo establecido en su divina palabra. Pues es a los padres que Él juzgará más. Nuevamente, queridos amigos, les recuerdo que de toda palabra ociosa que hable en nuestra boca, de esa daremos cuenta ante el tribunal de Cristo. Esta mujer sufría en este lugar de tormento. Así como habla Mateo 12:36. Algo que me llamó la atención en este cuadro que yo veía entre estos hijos y su madre era que esta mujer, cuando estaba en vida, lanzó palabras de maldición a sus hijos, nunca de bendición, y ellos se encontraban pagando la consecuencia de las palabras que lanzó en su momento determinado a sus hijos. Esto quiere decir que los ató más al pecado y a la condenación eterna. Cuando enviamos palabra de bendición a nuestros hijos, empezamos a clamar por ellos para que sean libres en Cristo Jesús. Dios comienza a hacer la obra de salvación en los hogares. Hermanos, miremos cómo el Señor ha levantado al hombre y a la mujer como responsables de sus hijos. El hombre como sacerdote de su casa con el fin de guiar la familia al conocimiento de Dios y la palabra como ejemplo espiritual y llamado a mantener su familia. Miremos la escritura en el versículo 1 de 1 Corintios 11:3. Por esto que la familia es tan atacada por el enemigo, pues es la unidad que Dios creó sobre la tierra. Es por esto que la familia es tan atacada. Esta unidad que Dios creó sobre la tierra es bendición para sus hogares, son sus hijos. Mi querido Jesús me decía con una gran tristeza: hija, dile a mi pueblo que no deben haber división en el matrimonio, sino juntos en el mismo espíritu,
Mateo 3, 24, 25 nos lo confirma. Lo que nuestro Señor Jesús habla para los hogares en Cristo. Por eso la importancia del matrimonio unido en un mismo sentir. En Cristo debe ser uno solo, una sola carne en Cristo. Esta casa será difícil que el enemigo la saque. Amigo, esa es suya la responsabilidad de guiar a sus hijos, de levantarlos en el conocimiento de Dios y la palabra. Cuando un hijo ya es adulto y toma la determinación de hacer su propia vida, aún conociendo la Escritura, ya usted lo deja en manos de Dios y Dios sabe qué hacer con él. Pero la responsabilidad como padres de guiar a nuestros hijos desde pequeños es muy grande y es suya, hermano. No del colegio, no de la universidad, y menos para este tiempo donde el enemigo se está colando en todas las instituciones para llevar ese mensaje satánico de homosexualidad y lesbianismo. Es suya, hermano, en Cristo, es suya. El Señor dice su palabra. Él me decía, dile a su pueblo, si permanecéis unidos en el mismo espíritu, entre esposos y esposas, guardando la santidad, el enemigo no puede saquear ni asolar vuestras casas. Pero si desobedecen mi palabra, seréis entregados a manos del devorador. Vi la tristeza de mi amado Jesús que me decía, hija, si está mi iglesia en pecado, pues los tales consienten el pecado. Y si vosotros estáis en la iniquidad, no seréis bendecidos de lo alto. Dile a mi pueblo que la bendición va enlazada con la obediencia. Veamos cómo Dios nos habla en su palabra sobre la obediencia. Es una promesa divina, Deuteronomio 28, del 1 al 13. Nos habla sobre la obediencia, cómo seguir al Dios de la gloria a través de su Hijo Jesucristo, que vino a dar todo por nosotros en la cruz y a redimirnos de todo pecado, lo que indica que no hay excusa para nadie. Sí, sigo con mi narración, amigos, de lo que el Señor me mostró en ese lugar. Hay pastores que dicen que el Señor no puede mostrarles a muchos, pero con el amor en Cristo le digo que Él le está mostrando a muchos, porque el tiempo está cerca, su venida se acerca. Me atrevo a hacerles estas preguntas para que reflexionen y examinen sus corazones y reaccionen. ¿Está usted obedeciendo a Dios en sus mandamientos y preceptos? Verdaderamente, usted es salvo. ¿Lo cree usted que usted está salvo? ¿Cómo está frente a Dios? ¿Está usted andando conforme el verdadero cristiano? Si la muerte llega a usted, ¿está preparado para partir? ¿En realidad cree que ha nacido de nuevo? ¿Cree usted que en las condiciones que se encuentra puede haber bendición en su vida? ¿O espera recibir bendiciones sin obedecer su palabra, mandamientos y preceptos? ¿Se ha preguntado por qué usted trabaja y trabaja? ¿Se ha vuelto esclavo del trabajo y no ve las bendiciones, amigo? Oh, Samakia la Masaya. Es por el pecado que impide la bendición. Es por el pecado. El hombre, y en especial el cristiano, está obedeciendo malas órdenes de Satanás, que lo que Dios le está diciendo a través de su palabra. Dios está llamando a un pueblo santo, a hogares en santificación. Hermanos, reaccionen, porque el tiempo está corto. Sigo con la narración en el infierno, queridos amigos. La angustia y dolor que se siente en este lugar es algo terrible. Un llanto, las almas gritando, suplicando a Jesús que la libre tanto del dolor, del castigo, para tener un minuto de sosiego. Es terrible. Este es un lugar donde el dolor a muerte no se cesa, pues el tormento es por todo el tiempo. No hay consuelo alguno, no hay amor alguno, solo el sabor a la muerte, hermanos. Hermanos, les recuerdo que nadie quiere estar en ese sitio ni un segundo, quemándose hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo, ser devorado por un gusano.
que entra y sale de las entrañas de su cuerpo, acostado en esa cama de gusanos, desesperado, con hambre y sed. Sigo con mi narración. En cuestión de segundos me encontraba pasando por otro túnel de llamas consumidoras. Mi Jesús me mostraba el pecado de la homosexualidad y el lesbianismo. Vi dos hombres pegados, uno detrás de otro, juntos yacían en unas poderosas llamas. Aquellos hombres ya no podían despegarse. Se empujaban, se maldecían uno con otro, tratando de despegarse de este lugar, pero ya no podían despegarse de este lugar. Sus carnes se descomponían, gritaban con agonía para que Jesús los librara, pero Jesús ya no podía hacer nada por ellos. Un poderoso gusano tragaba sus entrañas, la descomposición total de sus cuerpos es terrible. Un olor nauseabundo desprendía en aquel túnel. Una constante agonía se envolvía en este sitio. Mi amado Jesús, con lágrimas en los ojos, me dijo: hija preciosa, mira el pecado, contempla sus maldades y expone sus cuerpos sin sentir vergüenza alguna. Han hecho de sus cuerpos templos para Satanás, edificando así el pecado día a día. En verdad os digo que gran castigo sobreviene para esta generación malvada y perversa. Ya no viven satisfechos siendo hombres y mujeres, hechos a imagen y semejanza del Creador, sino que sus pensamientos son los del maligno. Mi dolor fue tan grande viendo cómo mi amado Jesús me hablaba con tanta tristeza por esta generación en la que vivimos. Almas, se llora por las almas. Lo más triste de todo esto es que mi Jesús me decía: hija, así está mi pueblo, se levantan en mi santuario, llevando mi palabra. Abominación en sus bocas salen de sus corazones, escondiéndose como si pudieran perderse de mi mirada del Creador, como si pudieran disfrazar el pecado y la iniquidad de sus vidas. Gran juicio sobreviene para esta generación malvada. Me volví a repetir: mi amado Jesús, veamos lo que dice su palabra en Mateo 12:38. ¿Hasta dónde ha llegado el pecado? Que los mismos gobiernos, autoridades competentes han permitido esto a la humanidad. En especial comienza a aceptar la obra del enemigo y lo ven como normal, yendo de esta forma contra todas las leyes de Dios y todo propósito. El mismo hombre engendrando una generación malvada y perversa ante los ojos de Dios Altísimo. Vea usted, hermano, cómo se está levantando el lesbianismo. Espíritu de lesbianismo y homosexualidad tan terrible. Cuando Dios creó la unión del matrimonio perfecta, solo un desarrollo armónico surge de la combinación de ambos, de un hombre y una mujer. A través del vínculo del matrimonio, el enemigo quiere levantar una generación desastrosa y maligna, sin principios morales ni escrúpulos espirituales, pues muerta espiritualmente, lejos de la presencia de Dios, con el fin de dormir al mundo y dominarlo. Y Dios dice en su palabra: no cometerás inmundicias, inmoralidades. Recordemos la palabra que nos da Dios en el pecado en Levítico 18, del 22 al 23. Como Él habla de este pecado terrible. Pero el hombre se niega a seguir los pasos de Cristo. Ha pisoteado la sangre del Cordero y rechazado su sacrificio. No han nacido de nuevo. En la iglesia de Cristo, que le duele el corazón de Dios y de su Hijo Jesucristo. En la iglesia de Cristo, que puede pedir perdón cada vez que quiere y seguir cometiendo pecado tras pecado. En la iglesia de Cristo, que no mira el amor infinito dado por Dios con el sacrificio de su precioso Hijo. Es que los pastores tienen que llevar su pueblo al trono de la gracia.
pecado del mundo, la iniquidad de los hombres que han querido ir contra las leyes divinas de Dios, casándose hombre con hombre, mujer con mujer, cambiando hasta sus condiciones de sexo, porque no se sienten conformes con lo que Dios les ha dado, agradando las cosas del mundo, dejan engendrar en sus corazones el pecado. El enemigo se apodera de sus mentes disfrazadas. Es de esta manera que la abominación del hombre ha llegado al límite, terminando un ser en forma de hombre, un hombre embarazado para dar a luz los hijos, como lo vemos en el caso del supuesto hombre que dio a luz en España, el primer hombre embarazado, el tal Thomas Bearty, que tuvo a su primer hijo en el 2006. Una generación completamente torcida. Es por el pecado que la humanidad y el mundo se está enfrentando a los juicios de Dios. Y el hombre que no quiere entender que sin santidad no hay salvación ni nadie verá al Señor. Veamos lo que dice en su palabra en Mateo 12, del 33 al 36. El hombre practicando la maldad. En Jeremías 17:9 el Señor nos habla también. También vemos en 2 de Timoteo del 3, del 2 al 5 lo que el Señor nos quiere hablar. Colosenses 3 del 5 al 15 vemos cómo el Señor nos habla a través de su palabra. El hombre no quiere entender que Dios quiere un pueblo santo, lleno del poder de Dios, del conocimiento y de su verdad. También veamos cómo el Señor nos habla en su palabra, en Efesios 5, del 3 al 7. Como en su palabra nos habla en Mateo 23, 25. Él está llamando a la puerta a muchos corazones para que se arrepientan y se conviertan en Cristo. Él está llamando para que sean vivificadas sus almas en espíritu y en verdad. También veamos en su palabra, en Tito 1, 16, cómo el Señor nos habla. El Señor quiere llevar un pueblo santo a su presencia. Marcos 7, del 20 al 23. Hermanos, pídale a nuestro Señor Jesús que abra sus ojos y oídos espirituales para que vean más allá lo que Dios quiere mostrar a la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo está dormida. Ya no hay sentido profundo por la salvación. Esta Jerusalén está en ruinas, para este tiempo sigue en ruinas. No hay palabra de arrepentimiento, de perdón. La iglesia está llena del mundo. ¿Qué pasa, iglesia? La pobreza espiritual para los corazones. Dios quiere corazones salvos, en justicia y en equidad. Iglesia, si no has nacido en agua y en espíritu, empiece a clamarle al Señor para llevar a la santidad en Cristo. Porque muchas personas van al infierno. La negligencia de los corazones de los hombres está haciendo que muchas almas se pierdan. Sus propios hijos, sus propias casas. Reacciona, pueblo cristiano. Es necesario que la iglesia de Cristo grite una angustia por la salvación de las almas. Porque el Espíritu Santo llora y gime con gritos indecibles por la humanidad. Iglesia de Cristo, despierta. Ya las casas, los carros, todas las riquezas del mundo no van a lograr salvar su alma. Solamente un corazón contrito y humillado frente a la presencia, reconociendo que sin Dios nada somos. Sin Dios nada somos, amigos. El Señor quiere salvar a muchas almas, pero es necesario que reconozcan que sin Dios nada somos. Sin Dios nada somos. Amigos, Dios se duele por la dureza del corazón de los hombres. Dios ha puesto carga en mi corazón por las almas perdidas,
para gritar: iglesia, es necesario que nazcan en agua y en espíritu. Recordemos el capítulo de Juan 3. Hermanos, mi amado Jesús entró a otro túnel conmigo y lo vi allí. Fue algo verdaderamente aterrador. Una gran bola se movía en estas llamas consumidoras. Unos angustiosos lamentos emanaban de esta gran bola. Mi amado Jesús me acercó y pude ver qué era lo que hacía que esta bola gigantesca se movieran. Me acerqué y vi gran cantidad de almas pegadas unas con otras. Mujeres y hombres yacían en esta bola viva. Estas personas no podían despegarse de su aflicción que hacía con sus cuerpos era de dolor constante. Sus carnes se desvacían y alcanzaban a ver cómo sus huesos se movían. ¡Qué horror! ¡Qué terrible fue ver tanta gente sufriendo! Almas sufriendo. Era posible que alguna de esas personas pudiera escaparse de esta bola. No era posible. Un dolor sucio se sentía. Un olor sucio se sentía. Olor a pecado, olor a carne podrida. El olor de la contaminación completamente de los corazones de hombres y mujeres en vida que prefirieron los placeres de la carne y el mundo. Abominaciones odiadas por Dios. El sufrimiento de cada alma era interminable. Un gran temor andaba por todas partes en este sitio. Mi amado Jesús conocía mi corazón. Por esto, Él me hablaba al corazón en todo tiempo. Él me explicaba que lo que quiere mostrar, el dolor y la paga del pecado de cada alma. La paga del pecado de muerte y condenación eterna, hermanos míos. Con su corazón lleno de dolor, me miraba triste y me decía: hija, mira, así está mi pueblo, en el mundo. Dile a mi pueblo que el infierno es real, que es necesario que santifiquen sus vidas bajo el vínculo del matrimonio, que la concupiscencia de sus corazones hace que vaya directamente al infierno. Han llenado de abominación sus corazones y sus almas de pecado gritan para ir directamente a este lugar. Engendro han hecho de sus cuerpos, llagas los cubrirán, pues si no se arrepienten, serán expulsados a este lugar. Sama a la vasalla. Pero ahora el hombre quiere excusarse. Hombres y mujeres pastores diciendo que Dios acepta este pecado de homosexualidad y de lesbianismo. No se imaginan cuánto le duele el corazón a Dios por esta abominación. Hermanos, Dios ama. Quiero decirles que Dios ama a todo el mundo, pero Él no ama el pecado. Por esto envió a su único Hijo a morir por nosotros y a redimirnos de todo pecado. Mas no ama el pecado de los hombres y mujeres que se empeñan en ir contra las cosas del Creador, contra sus leyes, mandamientos y preceptos. Las almas que estaban allí eran personas, hombres y mujeres, matrimonios haciendo cosas abominables a los ojos de Dios. Mi amado Jesús me decía: hija, dile a mi pueblo que se arrepientan antes de que sea demasiado tarde. Sama aquí a la vasalla. Este es un llamado de angustia para la iglesia de Cristo. Hay pastores que están llevando las ovejas conforme a su voluntad, pero otros que quieren disfrazar el pecado. Santo. Hermanos, es importante que se aclare que el vínculo del hombre y la mujer en el matrimonio es para toda la vida. Veamos cómo nos dice el Señor en Mateo 19:6. Dios ordena en las Sagradas Escrituras que sea un gran compromiso. Veamos, dejará al padre y a la madre y se unirá a su mujer. Los profetas del Antiguo Testamento también afirman en Malaquías 2:14.
En el libro de Proverbios 2:17 exhorta a la mujer que peque a causa del matrimonio y lo exhorta como pacto mutuo, condenando al que adultera, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de Dios. Entonces, unidos delante de Dios, que es el único testigo de esta unión entre hombre y mujer, veamos cómo nuestro Señor Jesús afirma que la unión de hombre y de la mujer en el matrimonio solo la une Dios. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y también el Señor nos muestra en su palabra que es importante que una mujer llegue virgen al matrimonio, ya que Dios hace un pacto de sangre a través de una unión entre hombre y mujer. Y la Escritura hace énfasis de la necesidad de que los jóvenes se guarden hasta el matrimonio. Es por esto que el divorcio Dios lo abomina, porque el matrimonio es sagrado. Dios grande y maravilloso ha denotado el matrimonio como la unión de la sociedad en el mundo. En Génesis 2:20, oh Sharabasaya, precioso Espíritu Santo, Dios ha constituido el matrimonio para que el hombre y la mujer estén en esa unión, se mantengan la intimidad, se amen y respeten. Uno satisfaga al otro en la sexualidad entre varón y hembra, consagrados, un lecho sin mancilla, como un mandato de Dios lo ha establecido. Veamos, fructificad y multiplicaos, llena la tierra, dijo el Señor en su palabra. Cuando se actúa en contra del matrimonio es pecado, como son las relaciones sexuales ante los matrimonios que la palabra llama fornicación. Veamos en Hechos 15, 19, 20 lo que habla su palabra. Primera de Corintios 6, 18. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio son adulterio. Veamos en Éxodo 20, 14, Mateo 19, 9. Cuando un hombre y una mujer entienden bien este concepto sagrado del matrimonio, cualquier otro tipo de relación que el hombre o la mujer escoja es pecado ante los ojos de Dios. Solo la unión conyugal es válida por Dios. La Biblia, por lo tanto, es necesario que el hombre y la mujer se examinen y miren si están actuando bien frente a los ojos de Dios, para disfrutar el uno al otro en una forma de mandato mutuo y divino, agradable ante los ojos de Dios. Hermanos, para que un matrimonio funcione conforme a la voluntad de Dios, es necesario que ambos cónyuges estén bien frente a la presencia del Altísimo. Por esto Dios consideró que el hombre debía tener una compañera y determinó no dejar al hombre solo. Dios ama al hombre, pero lo que no tolera es el pecado en él, y a la mujer, pero lo que no tolera es el pecado en ella. Ama a la familia bajo el vínculo del matrimonio sagrado. Por eso es importante que los hombres y mujeres defiendan el matrimonio, pues es sagrado ante los ojos de Dios. Es por esto que mi amado Jesús me mostraba y decía: mira, hija, el enemigo utiliza estrategias para acabar los matrimonios, para desestabilizar la unidad familiar, para poner a los padres contra los hijos, a los hijos contra los padres. Más triste de todo, a la esposa contra su esposo y al esposo contra la esposa. Hija, dile a mi pueblo que es necesario que el hombre abra su corazón y se reconcilie con Dios. Es necesario que le digas que yo juzgaré más a los padres que a no los mismos hijos. Con mucho dolor en mi amado Jesús en su corazón me decía: es mi iglesia la que está herida, y se casan y se vuelven a dar en casamiento y se divorcian como si esto fuera un mandato. Lamento de cada uno de ellos, no podía moverme de allí por mi propia voluntad. El Señor me tenía en ese lugar. Me encontraba estupefacta viendo este cuadro familiar. Entonces mi corazón se llenó de tristeza al ver toda la familia en este sitio. Comenzando por la mamá, el esposo, los hijos, todos se encontraban en una especie de fila, en llamas de fuego que los arrollaban.
Un olor a carne podrida se desprendía de cada uno de ellos. Sentí mucho miedo, pero estaba segura al ver la presencia de mi Jesús que me acompañaba. Procedí a preguntarle a Jesús qué era lo que había pasado con cada uno de ellos. Mira, hija, muchas familias están aquí porque han entenebrecido su corazón. No escucharon la palabra, no escucharon el Evangelio. A pesar de que visité sus casas en varias oportunidades, no quisieron recibirme, fueron insensatos, no escucharon el mensaje de salvación, sino que hicieron de sus Dios el dinero. Han puesto los ojos en el Baal para condenación de sus almas. Es por esto que están aquí quemándose en este lugar de tormento. Pusieron los ojos en Baal. Observé que cada uno de ellos estaba allí. Se encontraban en una gran llama especial, pero lo que más me angustió era ver que estas llamas no se apagaban en ningún momento, pues gran cantidad de billetes los encendían, muchos billetes habían debajo de ellos y gran cantidad de gusanos atravesaban sus cuerpos, gusanos que salían y entraban de sus cuerpos desgastados, tan desgastados era que sus huesos se veían. Qué terrible era esto, sentir mucho dolor. Angustiada, le pedí al Señor que tuviera misericordia, pero mi amado Jesús ya no podía hacer nada y con mucho dolor en su corazón me decía: hija, dile al mundo que el infierno es real, pero dile en especial a la iglesia de Cristo que este lugar es real. Pues así está mi iglesia, la iglesia de Cristo ha perdido la dirección de Dios, se ha dejado engañar por el enemigo, pues han hecho de mi iglesia santuarios de dinero, dando cultos a Baales. Dice mi iglesia que yo juzgaré sus acciones, que juzgaré sus enseñanzas. Mira, hija, el enemigo ha tendido una gran red gigantesca para engañar a las familias, haciendo ver que el dinero no es todo, para tener a los matrimonios ocupados en todo tiempo, para que sus mentes no contemplen la reconciliación con Dios, ni tengan tiempo de orar ni alabar al Creador de la gloria. Queridos amigos, hay familias que se están yendo a este lugar completas, pero lo más tremendo es el cristiano que está perdiendo la dirección de Dios. Hoy en día les interesa más el dinero. Hermanos, Dios nos quiere prosperar, porque su palabra dice que así como prospera su alma, quiere que seamos prosperados en todas las áreas. Pero ¿qué está pasando con el pueblo de Cristo? Se están dejando llevar por la mundanalidad. Volví al Señor y hablaba a mi corazón, cuando me recalcaba con gran dolor: hija mía, así está la iglesia, hinchada por la ambición. Han dejado de lado el verdadero sentido de la iglesia de Cristo. Han dejado de lado la salvación y la santidad de sus vidas. Ya no predican el evangelio del reino, porque muchos tienen sus corazones puestos en el dinero. Han entenebrecido sus corazones completamente, han prostituido la iglesia de Cristo. Pero gran dolor y juicio viene para aquellos que no han obedecido la voz de Dios, aquellos que no han cumplido mis mandamientos y preceptos, aquellos que han engañado los corazones de mi pueblo en lobos rapaces, devoradores. Nuevamente el llamado es para las familias. No se dejen engañar, en especial Jesús exhorta a la iglesia para que reaccione antes de que las puertas del cielo sean cerradas. Pues muchas iglesias cristianas se quedarán si no corrigen sus caminos y llevan la iglesia al verdadero arrepentimiento. Se quedarán para la gran tribulación. Hermanos, el mundo ni la iglesia de Cristo quiere saber de la realidad de este lugar. Es por esto que en muchas congregaciones no hablan del infierno,
del Hades o Seol. Sepan ustedes que el 95% del mundo está en las manos de Satanás. El maligno está mandando en este mundo y solo el 5% de las almas quieren seguir a Cristo en verdad. No quieren pagar el precio, no quieren pagar el precio. 25 al 33. Otra parte de los evangelios en la Santa Palabra nos habla de los tesoros del cielo. Veamos en San Mateo 40, del 6 al 21. Él nos muestra en su palabra esos tesoros y cómo nos advierte que ellos también, los tesoros del mundo, pueden contaminar el alma y terminar en su alma en las llamas infernales. Hermanos, si usted es un ministro de Dios, circuncide su corazón a estas cosas, porque la iglesia de Cristo está en peligro, va directamente al abismo. Predicadores del evangelio, maestros, si están predicando de las riquezas, arrepiéntanse. Para aquellos que saquearon la iglesia de Cristo, arrepiéntanse antes de que sea demasiado tarde. Hermanos, si seguí andando de la mano con mi Jesús y no dejaba de escuchar esas voces de las almas que gritaban y se quejaban. Todas las almas que estaban allí han tenido oportunidad tras oportunidad de arrepentirse. No hay en este lugar ninguno por injusticia. Nos movimos con mi amado Jesús a otro túnel en donde las almas pedían perdón, pero ya mi amado Jesús no podía hacer nada por ellas. En este lugar el alma vive para siempre, por los siglos de los siglos, día y noche. Sienten la agonía. Estas almas, pues en vida creyeron que este lugar no existía. Enseguida entramos a otra parte, este cuerpo que se encontraba extendido, y vi un hombre que yacía en una celda. Podía observar los barrotes oxidados de esta pequeña celda en donde se encontraba aquella alma en agonía. Un olor a azufre envolvía el ambiente. Era terrible, un olor a muerte, el olor a pecado mortal. Este hombre vio cuando Jesús pasaba conmigo y extendió su mano, putrefacta, sujeta con grilletes. Yo veía cómo se caía la carne de su mano descompuesta. Gritaba con agonía a Jesús para que lo librase de este tormento. Pedía que se muriera, pero él ya está muerto, pero no se daba cuenta. No se da cuenta que ya estaba muerto. Detrás de este hombre había un gran gusano gigantesco que lo tragaba. Momento a momento su carne volvía a salir nuevamente, reconstruyéndose, y era tragado por el primogénito de la muerte, fuera de las llamas que lo consumían, quemando su carne podrida. Vi cómo salían lágrimas de sus ojos de mi amado Jesús y me decía: hija, este es el pecado de aquellos que han violado a los niños, de aquellos que han abusado, que han corrompido las conciencias de mis niños, han cambiado su alegría en llanto. Para aquellos que han dañado mis niños, para aquellos es el lloro y crujir de dientes. No hallarán para sus almas descanso, ni de día ni de noche, y a sus mentes vendrán todas las violaciones cometieron en la vida, todos los niños que mataron, y para siempre estarán perdidos. Si se hubieran arrepentido, yo los hubiera perdonado, pero nunca lo hizo. El pecado lo envolvió, han caído de las manos a las manos del primogénito de la muerte e irán directamente al lago de fuego. Mi amado Jesús me decía: hija, los niños en la tierra son la mirada mía, pero el enemigo se ensaña con ellos a través de estos perversos corazones, ministros de Satanás. Dile a mi pueblo que yo soy el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y que mi justicia es real y no tardará. Veamos, hermanos, cómo Dios ama a los niños desde el principio y hace la comparación de que si no somos igual que ellos, no entraremos al reino de los cielos. Veamos cómo el Señor nos confirma en su palabra en Mateo 18:1.
cómo ama a los niños. Mi amado Jesús compara la humildad de los niños para que sigamos su ejemplo, para que sigamos el ejemplo de los niños. Si no somos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Pueblo de Cristo, reaccione antes de que sea demasiado tarde. Levántese en compromiso con Dios, a llevar su palabra, a llevar el verdadero evangelio en el nombre de Cristo Jesús. Veamos, amigo, en Mateo 18, de 6 al 9, lo que dice su preciosa palabra. La escritura se refiere al pecado en Mateo 18, del 8 al 9. Si vemos bien, Jesús denota que es necesario estar en el Espíritu y morir a los deseos de la carne, al sexo, en pasiones vergonzosas y desenfrenadas, a pensamientos impuros y acciones que lo conduzcan a la fornicación, al adulterio. Morir a nuestro yo, renunciar totalmente al pecado para que usted sea justificado por la sangre del Cordero en la cruz, como dice su palabra. Recordemos que Dios nos ha hecho con dominio propio para escoger entre lo bueno y lo malo, y en esta decisión interviene su voluntad para no agradar al pecado, pero de usted depende romper estas ataduras. Veamos cómo la mano y el pie y el ojo hacen referencia a la carne, y Jesús nos habla de morir a nuestro yo. Es aquí cuando Jesús dice: sácalo, córtalo. Él fue a lo suyo y a los suyos no le recibieron. Él se estaba dirigiendo a los judíos que lo escuchaban. La mano, el pie y el ojo representan la carne. Arranca tu ojo se refiere al pecado, no al órgano físico. Pero si usted se mantiene en la palabra y el conocimiento de Dios, su mente está siendo renovada por la mente de Cristo. Cuando nos arrepentimos y vamos a la cruz, solo a través de la sangre del Cordero que nos convence de pecado, justicia y juicio, nacemos de nuevo. Y es tarea del Espíritu Santo de Dios poner en nosotros un nuevo corazón, hacer trasplante de un corazón, quitar ese corazón de piedra y poner uno de carne, amigos. Pero el hombre que yacía en esta celda no escuchó nunca la voz de Dios. Jesús dice: porque el que escucha mi voz simplemente corre a mis brazos, se humilla como un niño, al hacer tuya mi victoria en la cruz. Hermano, Cristo quiere que tú te comprometas a una vida de entrega total y que reconozcas tu dependencia de Él, por el amor tan grande que Él nos dio debido a la obra en el Calvario, por Jesucristo nuestro Señor. Es importante que entienda que ya no te perteneces a ti mismo. Mi amado Jesucristo nos ha comprado y en su infinita misericordia comienza a santificar nuestras vidas. Cuando reconocemos que necesitamos de Él, pueblo de Dios, el infierno es real. Les recuerdo que el infierno no fue creado para el hombre, pero muchos se complacen en llegar allí por la dureza de sus corazones malvados y una naturaleza pecaminosa que todavía conservan. Es el tiempo está cercano. El día de Jehová se acerca. Jesús viene pronto, amigos. Jesús viene pronto. Ya las profecías están cumplidas en su palabra. Alerte su corazón antes de que sea demasiado tarde. Recuerde que la estrategia de Satanás
en esta tierra es llenar este lugar de almas, este lugar de tormento, donde el alma es atormentada por sus propias conciencias y pasa a convertirse en un tormento terrible. Veamos en Isaías 34:9 cómo nos habla. Necesario que te afirmes en la verdad antes de que sea demasiado tarde. Oh Santo de Israel, la honra, la gloria es para ti, mi Señor. Tú que vives, tú que sanas, tú que vivificas por los siglos de los siglos. Oh Maishirabasaya, levanta tu pueblo, Señor, antes de que sea demasiado tarde. Me condujo mi amado Jesús a otro túnel extenso y vi cantidad de jóvenes, eran muchos en este sitio de tormento. Mi dolor fue inmenso al ver este cuadro aterrador de jóvenes perdidos. Mi amado Jesús lloraba, pues el dolor de su corazón es grande. Los jóvenes del mundo están perdidos y me decía: hija, he dado propia voluntad a ellos para que me sirvan, pero ellos han elegido servirle a Satanás. Vi como espíritus inmundos pasaban frente a ellos. Un demonio daba orden a estos más pequeños, mandándole a estos perturbes que perturbaran sus mentes, las mentes de los jóvenes en la tierra, a través de la música, en las modas, en sus aspectos físicos, en internet, la televisión, de entrevistas, gráficas, revistas y de espectáculos, drogas, alcoholismo, abortos, vicios de toda clase, inmundicias por la concupiscencia de sus corazones. Hermanos, los jóvenes son atacados por todos lados por Satanás y todas sus legiones y jóvenes obedecen a la voz de aquellos demonios, pues se dejan llevar de los placeres del mundo y de la carne. En especial, aquellos jóvenes yacían en unas llamas terribles, un camino de fosas ardientes y de fuego los cubrían. Un olor de profundo pecado se sentía en el ambiente de este lugar. La muerte se había apoderado de ellos. Las manos de muchos de ellos se extendieron para tocar a Jesús, pero nada podía hacer mi amado Jesús. Mi hija, me dijo el Señor, hija, mi palabra es real y es vida. Si me hubieran permitido entrar a sus vidas, yo los hubiera perdonado. Si ellos hubieran vencido al enemigo, si ellos hubieran venido a mí, yo los habría sanado. Yo los habría sanado. No se arrepintieron y terminaron en este lugar de tormentos. Veamos lo que habla su palabra en Juan 3:3. Nuevamente les recuerdo, hermanos, así como tenemos un cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, aquí en la tierra el infierno tiene un cuerpo que está formándose allí de pecado y de muerte. Así como el cuerpo de Cristo es edificado diariamente, así también el cuerpo del infierno es edificado. Satanás está haciendo estrategias para llevar a mucho pueblo a este lugar de tormento. Alerten sus corazones. Ese lugar es terrible. Ese lugar es tremendamente terrible. Estos jóvenes que observaba se encontraban saltando como si estuvieran bailando música electrónica, pero los saltos que daban en este lugar, el lugar ya no eran de placer sino de dolor, pues sus pies no podían soportar el fuego consumidor que se sentía en este lugar, como carbones ardientes quemando sus pies. Una llama que emanaba de lo alto era echada sobre ellos, quemando sus carnes. Agonizaban del dolor, suplicando que los sacaran para poder calmar su sed. Observaba jóvenes acostados en camas, llenos de gusanos, sus entrañas, y salían por todos los orificios de su cuerpo. Mi Señor Jesús quiere que la humanidad sepa que Satanás es real y los poderes demoníacos son reales, y que los planes del enemigo están actuando continuamente en la tierra para arrancar las almas y llevarlas al infierno. Pero recuerden que Él también nos habla
de la disposición del corazón. El hombre escoge su camino y es solo a través de Cristo que podrán ser libres sus almas. Veamos cómo dice su palabra en Crónicas 7:14. Mi amado Jesús quiere que los pecadores tengan un verdadero arrepentimiento. Si ellos no se arrepienten, terminarán en este lugar lleno de fosas ardientes, fosas de fuego, las flamas y las llamas ardientes, gusanos que no mueren y que tragan los cuerpos. Escucha, hermano, este es un grito de angustia que mi amado Dios hace a través de esta sierva. Este es un llamado que mi amado Jesús está haciendo a la humanidad. Vivamos, estamos viviendo los últimos tiempos. Es importante que usted se asegure y tenga certeza de que su nombre está escrito en el libro del Cordero. La mayoría de hombres y mujeres piensan, están muy jóvenes para servirles a Dios o muy jóvenes para dejar el mundo. Piensan que deben seguir disfrutando su juventud y la vida. Pero mi pregunta es, ¿sabe usted cuándo morirá? No es cierto, joven, usted no sabe cuánto morirá. Por eso este llamado no tiene edad, es para que todo el mundo se arrepienta. Dios quiere que usted sea salvo y que disfrute de una vida en Cristo Jesús. Veamos cómo Dios quiere que los jóvenes recapaciten. Y en los versículos de las Sagradas Escrituras escribe su palabra en Eclesiastés 11:10. Primera de Timoteo 4:12. Lamentaciones 3:27. Como el Señor quiere que los jóvenes se arrepientan. Dios quiere que los jóvenes reciban el consejo y sean prudentes, que no se apoyen en sus cosas vanas, ni en su propia prudencia, que lleven una mejor vida en Cristo. En las Sagradas Escrituras encontramos proverbios dados por Salomón y David, consejos para los padres, para los hijos, llenos de exhortaciones y amor para la guía a un camino bueno. Dios derrama sabiduría en los jóvenes para llevar una vida sana, una vida buena, llena de su palabra y del propósito de Dios.